3 sobre potencial eléctrico. Los contenidos que vamos a tratar ahora son el contenido 3.8, que trata sobre superficies equipotenciales. Y además vamos a tratar el caso del potencial de un conductor con carga electrostática y aislado. O sea, quiere decir, tenemos un conductor que está con carga electrostática, o sea, carga en reposo, pero está aislado, o sea, que no hay otras cargas, por lo menos en la proximidad de ese conductor. Bueno, vamos a empezar entonces con el contenido 3.8, ¿verdad? Sobre lo que son las superficies equipotenciales. Como el mismo nombre lo indica, se le llaman superficies equipotenciales a aquellas superficies cuyos puntos todos se encuentran a un mismo potencial eléctrico. Y vamos a ir analizando algunos casos que ya son, pues, conocidos por todos nosotros, familiares. El caso, digamos, de una carga puntual. Acá tenemos ya la figura hecha, tenemos una carga puntual más Q, ¿verdad? Aquí se miran unas líneas que terminan en flechas para indicar que son las líneas de campo. No dibujamos más, pues sabemos que hay un número de líneas que salen hipotéticamente que representan el campo eléctrico. Pero además, para el caso de una carga puntual, sabemos que además del campo eléctrico que se genera, que genera esa carga, también ahora sabemos que hay otra magnitud. A diferencia del campo eléctrico, que es una magnitud vectorial, es el potencial. El potencial eléctrico es una magnitud escalar. Para el caso de una carga puntual, el potencial eléctrico lo obtenemos mediante esta expresión K por Q sobre L, lo cual significa pues, que el potencial es inversamente proporcional a la distancia que hay desde la carga al punto que estemos considerando. Entonces lo obtenemos mediante esta expresión. K es la constante electrostática, es la ley de Coulomb. Q es la magnitud de la carga. En este caso estamos poniendo el ejemplo de una carga positiva. Podríamos haber considerado una carga negativa. Pues bien, aquí entonces vamos a considerar que tenemos nuestra carga y imaginémonos superficies esféricas, superficies gaussianas si se quiere, ¿no? Una superficie aquí de radio R1. Todos los puntos que pertenecen a esta superficie esférica están a un potencial B1. Vamos a poner aquí B1. ¿Qué sería B1? Bueno, B1 es igual a K por Q sobre R1. Ese es el potencial. Quiere decir, esta es una superficie equipotencial, ¿verdad? Lo otro, tenemos una superficie más grande. Claro, los potenciales eléctricos acá van a ser iguales en todos los puntos, pero vamos a tener un potencial distinto, un potencial B sub 2. El potencial B sub 2 es igual a K por Q sobre R sub 2. Y así entonces podemos ver pues, que esta carga puntual, aislada también, ¿verdad? Porque podríamos tener otras cargas aquí en la vecindad, entonces la configuración de las líneas de campo y lo mismo que las superficies equipotenciales serían diferentes. Entonces acá la superficie segunda, cuyo radio, ¿no?, es R2, el potencial es B sub 2. Y para la superficie esférica más grande, que aquí tiene un radio de R3 hasta estos puntos de esta superficie, están a un potencial B sub 3, el cual pues calcularíamos de igual manera, ¿no? B sub 3 igual a la constante electrostática sobre R sub 3, ¿verdad?
Entonces son superficies equipotenciales. El potencial eléctrico es el mismo, ¿verdad? Y en todos los puntos, ¿verdad?, de esa esfera, siempre y cuando pues, esta carga esté sola, esté aislada. ¿Qué pasa si fuera una carga negativa? Bueno, será similar. Igual prácticamente, digamos, con las superficies esféricas, ¿verdad?, podemos considerar los radios. Ahora, ¿qué cambiaría? Cambiaría en que los potenciales serían negativos, porque si estamos trabajando con la carga negativa, el potencial eléctrico de esa carga serían potenciales negativos, ¿verdad? Y además, las líneas de campo, en lugar de ir apuntando hacia afuera, como podemos observar acá, apuntarían entonces hacia adentro. Las líneas radiales así son las líneas de campo eléctrico que ya hemos visto anteriormente y que nos servían precisamente para visualizar lo que es un campo eléctrico. Ahora, acá es necesario ir observando lo siguiente. Estamos hablando de superficies, aunque aquí, pues, como estamos en un plano, ¿verdad?, en dos dimensiones, lo que vemos es el perfil de esa esfera. Decimos acá tenemos una esfera de radio R1, la distancia de todo, de la carga puntual a cualquiera de los puntos, le estamos llamando R1. Para la esfera 2, pues, todos estos puntos están a la misma distancia de R2. El potencial es el mismo. Y lo mismo, pues, que para la tercera esfera. O sea que podemos nosotros imaginar un infinito número de esferas, ¿verdad? Acá, las que quieran y las que queramos. Pero son estas las que a nosotros nos interesan. El potencial es el mismo en cada una de ellas, ¿verdad?, teniendo su propio valor. B1 para la esfera 1, B2 para la esfera 2, B3 para la esfera 3. Ahora hay algo, pues, que acá se ve bien, se ve claro, ¿verdad? Y es el hecho de que las líneas de campo, estas líneas, ¿verdad?, y todas las que quisiéramos imaginar acá, atraviesan a las superficies equipotenciales en forma perpendicular, o sea, perpendicular. Por ejemplo, acá, viene esta línea, esta es una línea de campo, ¿no? Sale de la carga y aquí atraviesa, y la atraviesa perpendicularmente. Eso es una característica importante de tener en cuenta, porque tiene varias implicaciones, ¿no? Una de ellas es que, por ejemplo, el campo eléctrico producido por la carga más Q, si movemos una carga de prueba sobre dos puntos o varios puntos de una superficie equipotencial, el campo no produce trabajo, no hace trabajo sobre la carga de prueba. Por otro lado, pues una carga de prueba que se mueva también sobre una superficie equipotencial no genera en su desplazamiento un cambio de la energía potencial del sistema, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Este es el caso, repito, particular de una carga puntual. Pero ahora vamos a ver otra situación un poquito más, digámoslo así, compleja, ¿no? Vamos a ver el caso de un dipolo. Un dipolo eléctrico. Vamos a tratar de hacer, pues, acá el dibujo del dipolo. Primero vamos a tratar estas líneas, las vamos a primero utilizar de referencia, ¿no? Digamos que el eje X y aquí el eje Y. Y sabemos nosotros que el dipolo es un sistema de dos cargas, ¿claro?, de igual magnitud, pero de signos contrarios
o signo diferente. Consideremos que acá tenemos la carga más Q. Y aquí sea esta la carga menos Q. ¿Ven? Entonces, ¿cómo son las líneas equipotenciales para el caso de un dipolo? En primer lugar, tenemos dos cargas entonces, ¿verdad? Negativa, positiva. Alrededor de la carga negativa, acá se produce una hay una superficie equipotencial que más o menos tiene esta forma. En forma similar podemos decir, tenemos acá sobre la carga positiva. Hay otra superficie, así digamos elipsoidal. Las superficies podríamos decir que son iguales, digamos que tenemos a la misma distancia, etcétera, ¿no? Pero tienen esa forma. Si nosotros consideramos otra superficie que aquí dibujamos, y podemos observar entonces que la superficie se agranda más en la parte posterior. Lo mismo podríamos sacar. Tratando pues de buscar una simetría, ¿no? Ahora aquí podemos dibujar otras líneas de esta superficie, que ya sería mucho más grande. Y finalmente, fíjense que podríamos considerar acá justamente a la mitad, en el centro de estas dos cargas. Voy a recordar algo que es bien importante traerlo ahorita. Y es que nosotros podemos calcular el potencial eléctrico en las posibilidades del dipolo, ¿verdad? Y para ello, hay que recordar que hay una expresión. Aquí, por ejemplo, supóngase que a mí me interesa el potencial en este punto. Entonces, podemos calcularlo si sabemos la distancia que hay del centro del dipolo a ese punto. Y necesitamos entonces, a esta distancia la vamos a llamar R, al punto P. No, vamos a utilizar así nada más un punto cualquiera, ¿no? Un punto, porque no hay que confundir con otro parámetro que vamos a ver. Ahora, esta distancia a ese punto, ¿verdad? La línea del centro del dipolo forma un ángulo θ. Entonces yo puedo calcular el potencial eléctrico en ese punto. Llamémosle B nada más. ¿Cómo se calcula ese potencial? Bueno, el potencial eléctrico, han de recordar, para el caso de un dipolo en la cercanía, se escribe de esta manera, es igual a K por P coseno de θ sobre R al cuadrado. Aquí es R al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en cada uno de los puntos que yo quiera, si conozco θ, conozco la distancia, yo puedo conocer el potencial eléctrico. Y vamos a un caso bien fácil de entender. Supóngase que consideramos una superficie justamente acá, que divide al dipolo en dos partes iguales y que coincide, aquí ya sería una superficie plana, porque este punto equipotencial, ¿verdad?
En este caso, las dos cargas están ahí a la misma distancia. Si aplicamos esta expresión, y con solo observar acá, en este punto, el coseno, aquí θ sería coseno de 90 grados, porque para el caso del dipolo, entonces, el potencial depende del momento del dipolo eléctrico, que es lo que representa P. El ángulo θ, pues, es la dirección de esa línea, que une pues, el centro del dipolo con el punto que estamos considerando, y R, pues, que es esa distancia, ¿no? Entonces, si θ vale 90 grados, justamente estaríamos acá, sobre el eje Y. Y eso significaría que para este caso particular, aquí tendríamos un potencial igual a 0. Potencial 0, ¿no? Claro, es una superficie equipotencial. Aquí estamos viendo una línea porque estamos en el plano, ¿verdad? Pero podríamos pensar, pues, del dipolo y que tenemos una superficie infinita a la mitad. Ahí el potencial sería 0. En el punto medio del dipolo el potencial es 0. Estamos hablando del potencial eléctrico. Ya tenemos la expresión para calcular. Podríamos calcular los potenciales para cada una de estas superficies. Y podríamos tener aquí un potencial, digamos, de B1. Aquí podríamos decir esta superficie potencial B sub 2, esta sería B sub 3, B sub 4. Hay otra cosa bien importante. Todos los potenciales que tenemos acá del plano que divide en dos partes al dipolo hacia la carga positiva, pues estos potenciales son positivos. Pero los potenciales que tenemos acá, que rodean tan próximos a la carga negativa, estos potenciales son negativos. Y esto pues lo podemos ver acá porque si queremos para un punto, digamos, sobre esta superficie, aquí el ángulo θ sería mayor de 90. Y eso corresponde pues a un coseno pues, negativo, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, si yo quisiera ponerle esta B1, pero sería menos B1. Los potenciales de esta superficie menos B sub 2. Y así, ¿verdad? Por la simetría, podemos decir, si esto fuera perfectamente simétrico, a cada una de las superficies de que envuelven a la carga positiva, le correspondería otra igual, la carga negativa. Su potencial aquí es positivo, pero el potencial allá sería negativo. Bien, hay otra cosa importante, que ya lo mencionamos para las cargas puntuales. ¿Y qué pasa con las líneas del campo? Bueno, miren, aquí sabemos que las líneas del campo eléctrico salen de la carga positiva y van hacia la carga negativa. Aquí es una línea que pasa justamente ahí. Sale a la carga positiva y llega a la negativa. Entonces, aquí no hay problema en entender que esa línea pasa perpendicularmente, atravesando a la superficie. Podemos imaginar otra línea, siempre saliendo la carga positiva, pasa por estas superficies potenciales, llega aquí, y entonces aquí podemos ver también, aquí debe ser perpendicular, 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 como ustedes vean. Porque eso es lo que nos interesa ahorita, ¿no? Entender que es una de las características que tienen las líneas, las superficies potenciales con respecto a las líneas de campo. Una de las características es esa perpendicularidad, lo que sería para acá. Y ahí tenemos, pues, más o menos, pues, la configuración, digamos, la configuración del campo eléctrico visto o visualizado mediante las superficies equipotenciales y mediante las líneas de campo.
las líneas de campo que salen, ¿verdad? Y que en todos los puntos de esas superficies equipotenciales van a atravesarlo, van a pasar, van a cruzarlo, formando cabal en una forma perpendicular, o sea, al 90 grados. Bueno, tenemos otro caso más sencillo, pero también importante, y es cuando tenemos una hoja infinita de carga. Vamos a ver acá. Infinita de carga. Aquí vamos a poner algo que es bien importante. Vamos a considerar que esa superficie tiene una carga positiva, pero como es infinita, ¿no? Lo más probable es que no sepamos cuánto es el valor de la carga, sino que conozcamos la densidad superficial. Vamos a dibujar acá, ¿verdad? Como es infinita, es de entender, y además es una hoja, vamos a decir que aquí está la carga positiva. Pero permítanme que consideremos las líneas de campo, porque esto es más fácil, ya lo hemos visto. Aquí salen de la hoja, o de la lámina, como lo queramos llamar, salen líneas de campo eléctrico de carga positiva, salen hacia allá, pero también la lámina tiene influencia de este lado. Estas líneas son líneas paralelas, porque estamos hablando de una, digamos, hoja infinita, ¿no? Lo cual significa que a un lado y a otro, en las proximidades de esta lámina, podemos decir que tenemos un campo eléctrico uniforme. Bueno, para no cansarnos más, vamos a considerar que aquí sigue, no vamos a ver esto, pero ya he entendido pues, de que es una lámina infinita. Estas son las líneas de campo. O sea que mediante estas líneas estamos hablando de esa magnitud, llamamos campo eléctrico. ¿Qué pasa entonces con las superficies equipotenciales? Las superficies equipotenciales son superficies planas y paralelas a esta hoja infinita. Es decir, acá tenemos, por ejemplo, para mencionar una, tenemos la superficie 1, la superficie 2, la superficie 3, lo mismo acá. Cada una de estas se encontraría, por ejemplo, que tenemos un potencial B1 a la derecha. Si la distancia es la misma, pues aquí podemos decir también este es B1. Pues si este es B sub 2 y las distancias son las mismas, tenemos también B sub 2. Los potenciales eléctricos son los mismos. Ahora, de nuevo, ¿verdad? Hay que observar algo pues, que es evidente acá. Cómo las líneas de campo cruzan en cada uno de los puntos a esta superficie en forma perpendicular, ¿verdad?
lo hacen perpendicularmente. El campo acá tiene una magnitud igual a sigma sobre 2 Epsilon sub 0. Este es el campo eléctrico. Si yo estoy interesado en el campo eléctrico. Ahora bien, ¿qué pasa con el potencial? Fíjense que acá, en una situación como esta, ¿verdad? A no ser de que se nos dé una referencia, pero lo más fácil acá sería calcular la diferencia de potencial, el delta B. Para calcular el delta B, yo necesitaría saber qué distancia hay entre dos superficies. Por ejemplo, yo quiero saber aquí cuál es la diferencia de potencial B1 menos B sub 2, ¿verdad? Entendiéndose porque B1 es mayor que B sub 2. Claro, aquí no vamos a hacer la demostración, pero hay una forma de estar complicada. Como el campo es uniforme, entonces aquí es E por la distancia. Estamos hablando de B1, que el potencial mayor menos el potencial menor. E por, digámoslo así, el delta X, vamos a llamar aquí delta X. Podemos conocer entonces cuáles son las diferencias de potencial que hay, ¿verdad? Decía, a no ser de que se nos indique algo, pues, mire, el potencial, no se nos diga un potencial específico, ahí entonces pues podríamos calcular el potencial de cada una, pero lo que es más fácil, lo más práctico es encontrar las diferencias de potencial. Bueno, por último, veamos otra configuración de campo, que es poner líneas equipotenciales para el caso de dos placas paralelas. Las vamos a considerar también infinitas, pero no complicarnos mucho. Paralelas, con cargas iguales, pero de símbolos diferentes. Este es el caso, digamos, común que se tiene en clásico, ¿no? En los capacitores. El capacitor está constituido, digamos, si estamos hablando de un capacitor de placas paralelas, dos placas planas, ¿verdad? Como decíamos, una de las placas tiene carga positiva y la otra tiene carga negativa. Entonces tenemos líneas de campo. Aquí sin considerar los bordes de las placas, estamos hablando de unas placas conductoras infinitas, ¿no? Entonces, acá, similarmente a lo que vimos allá, estas son líneas paralelas de campo eléctrico. Entonces, una de las placas tiene una densidad de carga más sigma y la otra menos sigma. Las cargas, digamos, placas delgadas, quizás aquí vale la pena hacer referencia a algo, ¿no? Es bien importante.
y lo vamos a ver desde ya. Vamos a hacer un poquito más gruesecitas estas placas, porque me interesa mencionar algo que lo vamos a ver dentro de unos momentos, pero que creo que vale la pena decir. Y aquí van las líneas de campo, ¿verdad? Saliendo de la placa positiva y se dirigen a la placa negativa. Es un campo uniforme. El campo en este caso, el campo E, es igual a sigma sobre X sub 0. Bueno, pero estamos hablando de la superficie equipotencial. También en este caso, las superficies son planas, paralelas a las placas, ¿verdad? Aquí podemos nosotros considerar que aquí hay una superficie equipotencial, aquí podemos considerar otra segunda, otra tercera, y así, ¿verdad? Cada una va a tener su propio potencial, aquí va a tener un potencial llámese de 1, aquí un potencial versus 2, etcétera, ¿no? Versus entonces lo mismo, podemos observar que en este caso las líneas de campo van atravesando perpendicularmente a las superficies equipotenciales. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que algo que es bien común, lo vamos a ir adelantando acá. Si la distancia que separa a las placas, llamémosle D, hay una diferencia de potencial que se puede calcular así, esta D es igual al campo por D. Esta expresión pues se va a ver en su momento dado, pues, cuando estemos ya en los capacitores, de la diferencia de potencial. Ahora, podría ocurrir lo siguiente, que digamos, que el potencial nosotros arbitrariamente digamos, mire, el potencial de la placa negativa vale 0, y lo tomamos de referencia, y en base a eso vamos a tener el potencial de las diferentes superficies, o de las superficies que estemos considerando. Entonces, quería mencionar algo importante. Fíjense que acá decíamos que estas son placas conductoras. Y aquí no hablamos de campo hacia afuera. Aquí el campo es 0. Porque estamos hablando de unas placas infinitas, ¿no? Entonces aquí, porque todas las cargas, como son iguales, las líneas de campo que salen de la carga positiva, llegan a la carga negativa, ¿verdad? Entonces, esta es una de las características de los capacitores. Y en este caso, pues, en el caso particular de nosotros nos interesa, pues, el tema principal son las superficies equipotenciales. Entonces, para poner fin a este contenido, vamos a referirnos a las características de las superficies equipotenciales. Ya lo mencionamos, pero vale la pena recalcar. La primera, las líneas de campo eléctrico son perpendiculares. Las líneas de campo eléctrico son perpendiculares a cada punto
de la superficie equipotencial. Equipotencial. La segunda, o sea, aquí estamos hablando de una característica básica, elemental. Y la segunda es que cuando una carga de prueba la vamos a simbolizar así, la carga Q sub C, una carga de prueba, se mueve o se desplaza, como le quieren llamar, de un punto a otro de una misma superficie. Vamos a poner abreviado superficie equipotencial. Entonces, siguiendo cualquier trayectoria, las fuerzas eléctricas, o sea, el campo eléctrico, no realiza trabajo. Podemos decir así. W sub E es cero. O podemos también plantear lo siguiente: no hay cambio de la energía potencial. Si nos movemos de un punto a otro punto de una misma superficie equipotencial. Bueno, y esto que estamos planteando ahí es válido para cualquier configuración de campo que tengamos. Supongo que tenemos un campo acá eléctrico, que es una línea de campo. Esta línea viene de una carga positiva, hemos dicho, y van a hacer una carga que no se ve, no nos interesa ahí. Pero sabemos que además de la línea de campo, tenemos superficies equipotenciales. Vamos a suponer que estamos viendo el perfil de dos superficies equipotenciales. Esta es potencial B1 y este es un potencial B sub 2. Quiero decir algo importante, porque esto se vio en la clase anterior. En este caso, las líneas de campo van en la dirección en que el potencial disminuye. ¿Por qué? Recuérdense que acá en cada una de las líneas de campo tangencialmente tenemos el vector campo eléctrico. Y entonces, en ese punto, el vector campo eléctrico es perpendicular a la superficie equipotencial en ese punto. Y es lo mismo pues para todos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, repito, un campo eléctrico. Hay una diferencia de potencial. Como decíamos, en este caso, podemos asegurar que el potencial en 2, perdón, o en 1, más bien dicho, es mayor que el potencial en 2. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico va apuntando en dirección en que el potencial disminuye. Aquí el potencial va a ser más grande que el potencial que tenemos en 2. Pero bien, lo que necesitamos acá es decir, bueno, ¿qué pasa cuando la carga Q sub 0 se mueve entre dos puntos de la misma superficie equipotencial? Digamos que la carga la tenemos acá, de la carga Q sub 0. Y la carga se mueve siguiendo, decimos, cualquier trayectoria, o sea que puede salir de aquí, pero va a llegar acá, a este otro punto. Llamémosle a este, digamos, punto 1, y este es el punto 2. Pero el potencial acá en estos dos puntos es el mismo, ¿verdad? Es el mismo. Por lo tanto,
si yo me muevo sobre la misma superficie equipotencial, pues la diferencia potencial aquí va a ser cero. El trabajo que hace el campo eléctrico sobre Q sub 0, aquí es cero. Y no importa que nos hayamos salido de la superficie equipotencial y hayamos regresado a otro punto de la misma superficie equipotencial. También podemos decir, bueno, mira, aquí también el cambio de energía potencial va a ser. Ahora, si la carga se mueve de un potencial B1 a un potencial B sub 2 distinto, ahí sí, ahí hay trabajo que hace el campo eléctrico, ahí hay cambio de energía potencial. Bueno, hoy vamos a tratar un caso que es de suma importancia también. Está relacionado con el potencial eléctrico, ¿verdad? Pero se trata en este caso de los conductores. Y es el caso pues, de un conductor con carga electrostática aislado. Potencial de un conductor cargado y aislado. Bueno, el conductor puede tener cualquier forma. Puede tener la forma que queramos, puede ser cualquier exceso de carga, sea positiva, sea negativa, que se tenga, esa carga se va hacia la superficie. Vamos a suponer que tenemos una carga positiva, que la carga viene hacia la superficie. Como el conductor no tiene simetría, la forma cualquiera, la carga no se va a distribuir uniformemente. Se va a distribuir nada más, se va a concentrar en las partes más alejadas. Ahí vamos a tener mayor concentración. O sea, esto quiere decir que la densidad de carga superficial acá va a ser diferente a la que tengamos de este lado. Digamos, si esto le llamamos sigma 1, el sigma 2, aquí va a ser mayor que la densidad aquí en las partes intermedias, ¿verdad? Bueno, pero hay otra cosa que es importante que se entienda acá, y es lo siguiente, ¿no? Como hay un equilibrio electrostático, el campo eléctrico en cualquier conductor con carga electrostática, ¿verdad? El campo eléctrico, repito, es cero. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si es cero, tiene que una carga de prueba que lleváramos acá no realizaría, no habría trabajo, ¿no? No habría trabajo que se moviera, ¿no? Estéticamente hablando. ¿Y qué implicación tiene eso? Pues quiere decir que si el campo aquí es cero, aquí estamos frente a una región equipotencial, o sea, ahí el potencial eléctrico es constante, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Bueno, eso va a depender de las situaciones, de las condiciones que se nos den. Y para el caso, ahorita, vamos a ver el de un conductor esférico con carga electrostática, con carga positiva. Con un conductor, repito, una esfera, ¿no? ¿Qué vamos a tratar eso?
Y vamos a poner aquí una esfera conductora con carga más Q, carga positiva. Bueno, vamos a dibujar la esfera. Digamos que la esfera tiene un radio R. El radio de la esfera. Estamos diciendo que tiene carga positiva y la carga se distribuye. En este caso es uniforme y ese se da en la superficie. ¿Y por qué es uniforme en este caso? Bueno, es uniforme porque estamos hablando de una superficie esférica y que tiene simetría. Entonces, ¿qué es lo más lejos que pueden alegarse? La carga. Bueno, lo más lejos es alojar la superficie y van a quedar, digamos, uniformemente distribuidos. Entonces, queremos, en este caso, el potencial eléctrico, pero vamos a hacer lo siguiente. Primero, el potencial en un punto a una distancia R del centro de la esfera mayor que el radio de la esfera. Vamos entonces a indicar ese punto. Aquí está el punto. A una distancia R, o sea la magnitud del vector de posición, que indica la posición de ese punto. Y entonces, ¿cómo llamamos el potencial en este caso? Bueno, ya sabemos que esto lo vimos en la sesión anterior. El potencial en P es igual a menos P punto de S. Y en este caso es del infinito hasta el punto P. Porque vamos a tomar de referencia el infinito. Esto quiere decir que imaginariamente venimos del infinito y nos vamos a ubicar en este punto. Bueno, aquí es igual a esta integral. Este es igual a menos la magnitud del campo por la magnitud del desplazamiento por coseno de P, desde el infinito hasta P. Ahora bien, aquí hay que recordar algo bien importante. Esto lo vimos también en la sesión anterior. ds coseno teta. ds es el desplazamiento que puede traer digamos que se puede tener en un instante dado, ¿verdad? Y coseno teta es el ángulo que va a formar el desplazamiento. Supóngase que venimos en un instante dado el desplazamiento y esta es la distancia radial. Para entonces teta. Entonces ds coseno teta nos da la componente aquí, que es delta R. Aquí estamos generalizando, ¿no? Pero ds coseno teta, este es un dr. Y por otro lado hay que tener presente que el campo en una esfera conductora o no conductora, pero fuera de la esfera, ¿verdad? Con carga Q, como sea, resulta ser igual a K por Q sobre R al cuadrado. Entonces vamos a sustituir acá. Aquí el ds pues nos va a dar la componente radial. Bueno, entonces sustituyendo el potencial en P es igual a menos K por Q sobre R al cuadrado por dr desde el infinito hasta R
porque lo estamos llamando E a la distancia ya propiamente del centro de la esfera al punto P. Bueno, aquí ya sabemos a qué nos conduce este resultado. Acá sacamos K por Q. Me queda la integral de BR sobre L al cuadrado. Y ya sabemos nosotros que es 1 sobre L. Y vamos a evaluar desde el infinito hasta L. Aquí llegamos. Bueno, llegamos a lo siguiente. El potencial en el punto P. O sea, el punto fuera de la esfera es igual a K por Q sobre E. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la esfera para puntos que están fuera de la esfera se comporta como una carga puntual, ¿verdad? Es bien sencillo, bien simple, calcular el potencial en los puntos fuera de la esfera. Pues este es el caso A. Pero ahora veamos la otra situación, que es la que quizás nos interesa más. ¿Cuánto es el potencial a una distancia R, pero menor que o sea, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que ya nuestro punto no es este, sino que nos vamos acá a un punto interior, a esta R del esfera. ¿Cómo hacemos para calcular ese potencial? Bueno, vamos a aplicar el mismo concepto que tenemos acá. El potencial en P no importa, pero venimos desde el infinito y vamos a llegar acá. Pero vamos a hacer lo siguiente. Acuérdense que estamos trabajando aquí con cantidades escalares y por lo tanto podemos sumarlas sin tener esa complicación como en la suma de vectores. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer esta integral, pero la vamos a hacer en dos partes. Primero, vamos a obtener el punto de S desde el infinito, pero hasta la superficie, hasta R, a cualquier punto sobre la superficie. Y luego le vamos a sumar, claro, digo suma en términos generales, aplicando la misma expresión sería menos que también el punto de S de R, o sea, desde la superficie hasta el interior, hasta R. R en este caso es menor que R. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esta integral ya la conocemos. Es decir, ya sabemos a qué nos va a llevar, vamos a hacer la sustitución y todo eso, y llegamos a lo siguiente, ¿no? A que esta primera parte nos va a dar K por Q sobre R, porque estamos evaluando desde el infinito hasta R. La esfera se comporta como que fuese una carga puntual, justamente también para los puntos que están en la superficie esférica. ¿Y qué pasa con esta integral? Vean. Evaluar esa integral implicaría que yo esté acá en la superficie y me vaya hacia el interior de la esfera. Pero ¿qué pasa? En el interior de la esfera, como es una esfera conductora, el campo es cero y por lo tanto acá esta integral se hace cero. O sea que es como que yo le sume acá por Q sobre R, le voy a sumar cero. Entonces, en conclusión, en cualquier punto en el interior de la esfera conductora, el potencial es igual al que tenemos en la superficie. De la superficie hacia adentro, el potencial eléctrico de la esfera
es K por Q sobre E. En cambio, en la parte exterior, pues, se comporta como una carga puntual. Es decir, K por Q sobre R, pero R, no, aquí es R. Y aquí este potencial es el mismo en toda la región esta. Estamos pues en el interior de la esfera con un potencial K por Q sobre R igual en todos los puntos. Bueno, para ponerle punto final a esta parte de la esfera conductora, vamos a hacer acá un gráfico que nos van a servir para comparar esas dos magnitudes que van estrechamente ligadas. ¿A qué me refiero? Al potencial eléctrico y al campo eléctrico. Pero en este caso, para la esfera. Tenemos dos gráficos. Este gráfico potencial versus I. Y aquí este gráfico es I versus I. Vamos a suponer que este es el centro de la esfera. O sea, vamos a medir acá. En el eje de la axis vamos a medir la distancia radial. Porque realmente no nos interesa una dirección, sino que radialmente. Nos movemos radialmente. Si empezamos de cero acá, de cero, al llegar a la superficie de la esfera, el valor que toma, el valor de R, aquí es R. Bueno, en este vamos a poner acá el potencial y aquí el campo, la magnitud del campo. ¿Qué pasa con el potencial? Decimos, desde un valor, digamos, del centro, el valor del campo tiene un valor definido. Vamos a suponer que en nuestra escala aquí está lo que corresponde a K por Q sobre R. Al sustituir los valores, la carga, la constante, la electrostática, el radio, nos da un valor. Pero bien, ese valor es constante en toda la región del interior de la esfera. Es decir, aquí vamos a trazar este es el potencial. Lo representamos así, lo cual significa pues, que no cambia, que es el mismo en todo el interior de la esfera. ¿Qué pasa cuando salimos de la esfera? En todo el potencial se representaría mediante esta gráfica. ¿Por qué? Porque aquí el potencial es igual a K por Q sobre R, donde en este caso, acuérdense que los valores de R pues, ya son menores que los valores, son mayores, perdón, que el valor del radio de la esfera, ¿no? Entonces, aquí el potencial se comporta inversamente proporcional a la distancia. Ahora veamos qué pasa y con el campo que ocurre. El campo eléctrico es cero. El campo eléctrico es cero en el interior de la esfera. Entonces, ahí entonces no hay campo. En esta región el campo es cero, o sea, aquí vale cero. Pero cuando ya llegamos a cualquier punto de la superficie, aquí yo puedo decir, sí, pues no, aquí hay un campo. Por ejemplo, acá en este punto, ¿no? Ahí hay un campo. Y si yo sigo radialmente, aquí yo puedo, aquí a otra distancia R, el campo
se va haciendo menor. Pero ¿cuánto vale la magnitud del campo eléctrico? Fuera de la esfera se comporta, como decía en un momento, como que si se tratara de una carga puntual. Aquí es K por Q sobre L al cuadrado. Por lo tanto, si justamente en nuestra escala, acá, esto corresponde a K por Q sobre R al cuadrado, porque ese es el valor del campo aquí en la superficie, ¿verdad? Pero de ahí aquí adentro, para valores menores de R, el campo vale 0. Entonces solamente vamos a tener campo en el exterior y el campo entonces va a variar de esta forma. ¿Qué significa esto? Lo que es igual K por Q sobre R al cuadrado. Para valores mayores de R, entonces el campo cambia de esta manera. Es inversamente proporcional a la distancia del centro del esfera, pero elevada al cuadrado. Entonces aquí tenemos pues estos dos gráficos que corresponden pues al comportamiento de estas dos magnitudes. Empezando pues desde el punto medio del centro de la esfera, ¿verdad? Y moviéndonos hacia la superficie de la esfera, en esta región, ¿verdad? Y luego fuera de la esfera, para distancias mayores de E. Bueno, decía, pues, este es algo bien interesante, bien importante, y es que porque los conductores esféricos pues, tienen bastante, digamos, aplicaciones, bastante, es bien común encontrarse con situaciones de conductores esféricos. Bueno, vamos ahora a hacer un pequeño ejercicio, un ejemplo, ¿no? De esto. Vamos a borrar aquí. El ejemplo nos dice lo siguiente. Considérese dos esferas conductoras separadísimas. Entonces nos van a ver dos esferas conductoras. Muy lejos. Vamos a ver la otra. Con radios R1 y R2. Pero aquí nos pone una condición, que el radio de la esfera 2 es el doble del radio de la esfera 1. Y además nos dice que inicialmente la esfera 2 está descargada. Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente. Inicialmente, la carga de la esfera 1 es Q. Solo se le llama Q. Y la carga de la segunda es 0. O sea, no tiene carga eléctrica. Pero ahora viene otra parte del problema que nos dice
que las esferas se conectan mediante un alambre largo y delgado, como están bien alejadas las esferas, ¿no? Entonces las esferas se conectan mediante un alambre largo y delgado. Largo y delgado. ¿Y qué pasa hoy? Nos piden cómo se relacionan los potenciales eléctricos de las esferas. Entonces vamos a ponerlo aquí en forma de pregunta. Primero, vamos a poner cuánto es el potencial de las esferas. Potencial de la esfera 1 y de la esfera 2. Y además nos piden cuáles son las cargas. Bueno, entonces vamos a hacer acá un esquemita. Aquí vamos a tener entonces sea esta esfera de radio R1 y muy lejos acá la esfera 2 con radio R2. Es decir, decimos allá porque el radio es el doble. Aquí está. Aquí inicialmente la carga de la esfera 1 es Q, mientras que esta no tiene carga. Eso es bien importante señalar. Antes de conectar el alambre ocurre eso. Venimos entonces y las conectamos mediante un alambre, como están bien alejadas, tiene que ser un alambre largo y delgado hasta el alambre. ¿Qué va a pasar? Bueno, que como solamente la carga, la esfera 1, perdón, tiene carga Q. Esta carga, aquí, al estar en una sola esfera, son cargas, digamos, constituidas por una cantidad de cargas de igual signo. Esa carga misma tiende a rechazarse las componentes de esa carga y va a venir una parte de la carga que nos va a ir hacia la carga, hacia la esfera 2. Se va a ir hacia la esfera 2. ¿Hasta cuándo va a ocurrir eso? Bueno, hasta que se dé el equilibrio electrostático. ¿Y cuándo se va a dar eso? Bueno, cuando ya no haya transferencia de carga. ¿Y qué va a ocurrir en ese momento? Miren, en ese momento lo que se va a ocurrir es que el potencial eléctrico de las esferas unidas mediante el alambre va a ser el mismo. O sea que B1 va a ser igual a B sub 2. ¿Y cuánto va a valer B1? Bueno, miren, B1 tiene que ser igual acá por la carga que le queda a la esfera 1 entre el radio R1. ¿Y cuál va a ser el potencial de la esfera 2? Tiene que ser igual acá por Q sub 2 sobre R2. Ahí tenemos pues las expresiones, digamos, del potencial eléctrico que debe haber entre las esferas. Y la relación pues de igualdad, son iguales los potenciales de las esferas, ¿verdad? Ahora, en este caso, vamos a aplicar el
principio de conservación de la carga. Vamos a asumir de que la carga antes es igual a la carga después. ¿Antes de qué? Antes de conectar las esferas, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá, voy a borrar el enunciado del problema, que es simple, ¿verdad? Pero vamos acá a desarrollar entonces la parte B. Por el principio de conservación de la carga, ¿sí? La carga Q, que es la que originalmente tiene la esfera pequeña, se va a repartir en Q1 y Q2. O sea, así en estas condiciones vamos a tener entonces una carga 1 y una carga 2. Y se nos está diciendo, miren, cuál es la carga, cómo es la carga que van a tener entonces. Bueno, pero ahora veamos lo siguiente. Estos potenciales son iguales. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si B1 es igual a B2, quiere decir que K por Q1 sobre R1 es igual a K por Q2 sobre R2. En esta igualdad realmente podemos eliminar K. ¿Y qué es lo que nos va a interesar a nosotros? Bueno, en este caso, lo que me interesa es, por ejemplo, la carga 2. Voy a explicar aquí. ¿Cómo es la carga 2? La carga 2 va a ser igual. Aquí va el paso de 2 que está dividiendo. Multiplica 1 entre R1. Ah, pero aquí viene algo. Decíamos que el radio 2, R2, es 2 veces el radio 1. Entonces, si podemos sacar el R2, lo sustituimos por 2R1, por 1 sobre R1, aquí eliminamos. ¿Y qué significa eso? Que la carga 2 es el doble de la carga 1, ¿verdad? Es el doble de la carga 1. Ajá, pero ¿qué ganamos con esto? Volvamos entonces a esta expresión, porque todo lo tenemos que dejar en función de Q, ¿verdad? ¿Qué significa entonces? Que Q es igual a lo que tiene la carga 1, la esfera 1, que es Q1, más la carga que tiene la carga 2, que debe ser el doble. Ahora, en función de Q, ¿qué significa esto? Si yo sumo aquí Q1 más 2 veces Q1, quiere decir que la carga 1 es Q sobre 3. O sea, es un tercio, ¿verdad? Q sobre 3. Y naturalmente que si aquí tengo la tercera parte de la carga 3, usted quiere que entonces sustituye y se hace el despeje para... O si no, decimos, bueno, la carga Q es un tercio de Q más lo que resta. Entonces quiere que la carga 2 es el doble. Estamos diciendo el 2 Q sobre 3. Bien, si ya tenemos los potenciales, las cargas, está carga 1 y la carga 2. O sea, en términos de Q, que es lo que el problema nos ha indicado desde el inicio. Pero, ¿qué pasa con los potenciales? Porque aquí lo dejamos en función de Q1 y de Q2. Entonces, arreglemos eso, ¿verdad? Venimos para acá. Vamos a hacer esto. ¿Cómo queda el potencial en 1? Bueno, aquí vamos a sustituir K por Q1, pero Q1 es Q sobre 3. Entonces, nos queda esto K por Q sobre 3 R1.
Aquí pues dejamos en función de Q, no de Q1, sino que en función de la carga original. Y aquí pues el radio, porque eso sí dice el problema es R1. ¿Y qué es de sub 2? Ah, bueno, de sub 2 es Q sub 2, pero Q sub 2 es el doble. Tengo que quedar acá, perdón, acá, por 2Q sobre 3 R2. Entonces aquí tenemos los valores de los potenciales eléctricos, ¿verdad? De las esferas en función de la carga Q, que es lo que nos dice el problema pues, desde el principio, ¿verdad? Bien, con esto estamos finalizando pues esta sesión. Les agradezco.